Benedictus,
damos paso a la presentación de este webinar que va a tener lugar a lo largo de la tarde para presentar y enmarcar el nuevo CD vinculado al estudio de Carlos Patiño. Tengo que agradecer, en primer término, a las personas que nos acompañan a través de este webinar desde distintos lugares de la península ibérica y del resto del mundo, así como a los ponentes que me acompañan aquí en la mesa esta tarde. A todos ellos, muchas gracias. De la misma forma, me gustaría empezar este acto que enmarca esta presentación de este CD agradeciendo a la Universidad de Navarra en su campus de Madrid la acogida para esta presentación y bueno, a las personas que están llevando a cabo el apoyo de este acto que en los tiempos pandémicos no es fácil. A todos ellos, muchísimas gracias. Para comenzar, si uno se refiere al maestro de música Carlos Patiño, me van a dejar citar una frase que el monarca Felipe IV, cuando en el año 1660 le pidió renuncia de estas labores musicológicas, le dijo y le escribió, y que creo que en cierta forma resumen muy bien la labor y la aportación de este músico a la historia policoral y a la historia de la música hispánica. Y en esa carta en la que el rey no admitía esa renuncia, decía: porque me hallo con satisfacción y agrado de su ciencia de la música. Es decir, en una frase tan sencilla se expresa el gusto, el agrado y, bueno, pues señalando no solamente una satisfacción musical, sino que hay una ciencia, es decir, hay un estudio detrás, hay una propuesta musical seria detrás, con esas propuestas de música sacra. Pero bueno, yo no soy quien, soy profana en la materia y creo que las personas que nos acompañan aquí esta tarde lo van a ilustrar con mucha ciencia a lo que me estoy refiriendo, pues de una manera, pues si me permiten, bueno, pues desde mi ámbito como historiadora de la Edad Media. Conozco ya hace tiempo a Albert Recasens y podría señalar su entusiasmo, la intensidad del trabajo y la seriedad en las propuestas que él hace. Y este CD, para nosotros, representa todo ello. En cierta forma también recogiendo lo que hizo Carlos Patiño en su día. Como historiador, además, si uno repasa la propuesta de esta nueva producción, me podría referir a las dos vértebras de la historia, que son el espacio y el tiempo. Y si me lo permiten, de una forma impresionista, cuando uno piensa en el espacio, yo pienso en la trayectoria biográfica de Carlos Patiño desde su tierra natal, ¿no?, de Santa María del Campo de Rús, donde él accede a la música desde ese convento trinitario, y cuando él va haciendo un recorrido por distintas catedrales como Sevilla, Salamanca, también Córdoba, y finalmente recae en el Monasterio de la Encarnación en Madrid, donde él daría el salto a la Capilla de Música Monárquica. Y donde fue vertebrando en el tiempo, desde ese espacio vertebrando en el tiempo, y que recoge esta propuesta que se hace en el CD con esas piezas, su aprendizaje. Un aprendizaje que fructificó a través de obras que le fueron apoyando en la monarquía española y también en la monarquía portuguesa, ¿no?, con João IV, aunque una gran parte de ese legado se fue perdiendo en el terremoto de Lisboa y en posteriores incendios en el Palacio Real de Madrid, etcétera, etcétera. Y que bueno, ahí tuvo una gran influencia de su maestro, de Alfonso Lobo, de Sevilla. No voy a entrar en el debate de cuál es el origen de su estilo musical, que creo que nos lo van a instruir esta tarde de una mejor forma, y que bueno, pues fue materializando en obras que son hoy verdaderos tesoros de la música polifónica española. Una música española sacra en ese momento, pero que sería vital e importante para el desarrollo del estilo musical español y polifónico y de contrapunto centurias después. Y además en una corte versada y una corte interesada en ese desarrollo musical.
el desarrollo musical de siglos atrás, y vuelvo a referirme al tiempo, no podría ser si desde el presente instituciones que han hecho que sea posible este producto, este CD, no lo hubieran apoyado. Entre otras, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de su colección discográfica de música poética, la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid y, en última instancia, pues mi querida alma mater, que es la Universidad de Navarra, desde su Instituto Cultura y Sociedad en su campus de Pamplona. Bien, creo que me siento una humilde telonera ante las personas que van a hablar esta tarde, y a ellas les voy a ceder en breve la palabra, aunque sí que me gustaría destacar alguna idea motriz, alguna idea focal sobre cada uno de ellos. Y ya voy a dar paso a las presentaciones. En primer lugar, nos acompaña Albert Recasens, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra y director de la Gran Chapelle. Qué duda cabe que en este tipo de presentaciones uno podría ceñirse a referentes cuánticos, ¿no? Lo que ha publicado el gran maestro, lo que ha hecho, pero que estén aquí para mí hoy es la presentación más grande, porque detrás de esta bellísima CD, detrás de este bellísimo libreto, pues hay mucho trabajo y mucha exquisita búsqueda de excelencia musical. Entonces, si me permiten, o entre los panelistas, si me olvido alguna cosa, humildemente, ¿no? Pues aceptaré cualquier comentario. Bueno, entonces, destaca Albert por su labor de recuperación de la música española de los siglos XVI al XVIII, mediante, sobre todo, estrenos en conciertos y ediciones discográficas como la que nos acompaña esta tarde. Y actualmente está centrado especialmente en el estudio de la práctica interpretativa y la música en las catedrales españolas en los siglos XVII y XVIII. A continuación hablará el doctor Pablo Rodríguez, actualmente en la Universidad de La Rioja, pero crítico musical del país, y que destaca por sus estudios sobre música y devoción en la Capilla Real Española en el siglo XVII, en el villancico o las 40 horas. Es autor de numerosos artículos en la revista Scherzo y es coautor del volumen tercero de la música en el siglo XVII en la historia de la música de España e Hispanoamérica, publicado por el conocido Fondo de Cultura Económica. En tercer lugar, tenemos con nosotros, vía telemática, vía online, a Guillaume Kent, director de la Hispanic Society de Nueva York. Buenas tardes, que destaca por sus estudios sobre pintura española de comienzos del siglo XVII y las relaciones entre el caravallismo y el naturalismo en Europa. Desde 2010 es conservador de la colección de pintura y cultura española, portuguesa y latinoamericana en el Museo del Louvre. En este museo ha comisariado, por ejemplo, las exposiciones del México en el Louvre y la gran retrospectiva sobre Diego Velázquez y sus contemporáneos en el Gran Palais, que tuvo lugar entre marzo y julio de 2015. Y en última instancia nos acompaña también Antonio Álvarez Osorio, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Madrid Institute for Advanced Study. Sus líneas de investigación se centran en la sociedad de corte y el modo de vida cortesano, así como el gobierno de la Italia española. Entre sus publicaciones destacan Milán y el legado de Felipe II, de 2001, La República de las Parentelas, el Estado de Milán en la monarquía de Carlos II, del año 2002, o La monarquía de las naciones, de 2004. Dirige este centro de investigación de estudios avanzados en Madrid, que forma parte de la Red Europea de Institutos de Estudios Avanzados y de la red UBIAS. Buenas tardes, muchas gracias y ya les cedo la palabra. Adelante, Albert. Muchas gracias, Julia, por esta presentación. Bueno, para mí es un honor estar entre expertos. Creo que esta fórmula que hemos encontrado de presentación distinta tiene una finalidad, que es la de poner en contexto la obra de Carlos Patiño,
a partir de este bautizo en el que estamos hoy todos presentes. Creo que yo ahora voy a dar unas pautas de lo que para nosotros ha supuesto esta recuperación, pero creo que para sobre todo el público general, tanto de la península, de España, como de todo el mundo, es importante que se tome conciencia de la valía de Patiño en particular, pero también de la importancia de la música en esta época y en concreto de la música de la corte, que como la música que se cultiva en las catedrales, en las iglesias de la época, es una música que desafortunadamente todavía no se encuentra lo suficientemente representada en festivales, auditorios, en los grandes circuitos mundiales. Sí se están haciendo muchos esfuerzos, pero creo que es importante que en un acto como hoy contribuyamos a tomar conciencia desde una visión científica rigurosa, pero pensando que también es muy importante al final lo que llega a la sociedad, cómo llegamos a conectar con la sociedad, que al fin y al cabo es la que justifica nuestros esfuerzos, ¿no? Yo quiero apuntar 4 o 5 aspectos de lo que supone este nuevo disco. En primer lugar, es un disco que hunde las raíces en la propia historia del conjunto. Ya en el primer disco de La Gran Chapelle, que dirigió Ángel Recasens, mi padre, teníamos una pieza en el CD del Quijote, entre aventuras y encantamientos, una pieza que era A vencer blancas auroras. Y allí ya nos llamó la atención la riqueza, la valía de este compositor. Y luego también yo recuerdo con mucho cariño, en 2006, en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que Ángel dirigió un programa que, bueno, concebimos conjuntamente, yo realicé la parte musicológica, un programa sobre la Real Capilla, que iba desde el propio Mateo Romero, Juan Bautista Comes, que como nos contará el profesor Rodríguez, fue uno de los también exponentes como vicemaestro, y continuó con Patiño, Galán, Sebastián Durón. Y en ese concierto también, una vez más, nos sorprendió a todos esa riqueza de paleta que tenía compositiva Carlos Patiño. Y como tantas veces ocurre en nuestro conjunto, en la discográfica Lauda, nos lo apuntamos. Esperamos a que llegue la ocasión, a esperar a que llegue ese momento en el que las instituciones, en este caso la Comunidad de Madrid, siempre con un impulso muy decidido, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pudieran apostar por esta recuperación y hacerlo con los medios necesarios. Porque no olvidemos que Carlos Patiño es el gran representante del gran barroco, del barroco esplendoroso español, y sobre todo del estilo de la policoralidad, el estilo musical en el que se contrastan 2 o más coros. Por tanto, ya eso exige un esfuerzo enorme de financiación, recursos humanos, esfuerzo también de investigación y también para dar forma a un discurso narrativo. ¿Cuál es el discurso narrativo de este disco? Pues en primer lugar, apostar por la obra latina de Carlos Patiño. Pensemos que es un autor del que se le conservan obras en castellano, tonos, a lo humano, a lo divino, villancicos y un ingente repertorio en lengua latina, que es además el repertorio que se interpreta en la iglesia y en concreto en la capilla del Real Alcázar. Y dentro de estos 2 parámetros, en latín y principalmente policoral, también, como siempre en nuestros programas, procuramos hacer una decidida apuesta por el valor artístico. Porque un autor con tantas misas, lamentaciones, en fin, todo tipo de cánticos, magnífica, la obra realmente es muy extensa, como seguramente nos comentará el profesor Rodríguez. Ahí hay que realizar una primera selección que llame la atención al público. Es muy importante,
porque tenemos que captar la atención, como en cualquier discurso, ¿no? Es importante llamar la atención y yo diría que desafortunadamente, pero afortunadamente, en Patiño queda casi todo por decir. Es fácil realizar, entre comillas, es fácil realizar una primera selección, esa quinta esencia de lo que fue su obra, su estilo. ¿Cuál es el método que hemos seguido? Pues bueno, el que venimos aplicando en la Gran Chapelle y que ahora en el marco del ICS y en el grupo de creatividad y herencia cultural estoy desarrollando, que es un método que no es en sí único, porque lleva ya, digamos, una serie de frutos, digamos, ofrecidos en los últimos años, que siempre consisten, en primer lugar, saber de qué obras, de qué estamos hablando, cuáles son los inventarios, digamos, su obra compositiva, localizar dónde está. En este caso teníamos la ayuda del catálogo de Lothar Siemens, de los años 80, que es una herramienta ya útil, pero no definitiva. Es decir, hay muchas obras que se han incorporado en los últimos años, archivos que han realizado nuevas catalogaciones, nuevas fuentes, nuevos artículos que ha habido que poner encima de la mesa. En segundo lugar, siempre acudir al archivo. Tenemos que pensar que en nuestro gran patrimonio hispano está básicamente conservado en instituciones eclesiásticas, en archivos, y es muy importante cuando hay un proyecto así acudir a esas fuentes, que es algo que no siempre es fácil. Además, existen distintas versiones. Un autor como Carlos Patiño, maestro de la Capilla Real, era un hombre, en fin, con una fama enorme, tanto en España como en América, y al que se copia, al que se considera un modelo. Y por tanto, conservamos no obras en el ámbito de Palacio Real, porque desapareció, como ha mencionado la profesora Pavón, en el incendio de 1734, sino que hay que acudir a fuentes alternativas de los archivos, por ejemplo, ¿no? Y en último lugar, pues hay que realizar una parte más logística, petición de esas obras, la transcripción, el estudio, buscar esas diferencias, las concordancias, diferencias entre las distintas fuentes y finalmente el proceso que ya es más propio de un conjunto musical, que es donde otros conjuntos empezarían, que es buscar a los intérpretes adecuados que se ajustan mejor a ese repertorio. En un grupo como el nuestro, en el que hemos grabado desde motetes de Morales hasta obras de García Fajer o de Antonio Soler, o sea, autores de finales del 18, evidentemente cada producción es totalmente distinta. Bueno, y luego también me gustaría enfatizar en que es muy importante, siempre en nuestro caso, el tratar de que cada recuperación tenga un rigor. Es algo que creo que nos caracteriza a los que estamos en el mundo de la interpretación históricamente informada y que, como su nombre indica, lo que pretende es ser fieles a la fuente, tratar de llegar al público de hoy, actuando en festivales o a través de discos como el que hoy presentamos, con un ajuste lo más fiel posible. Y lo digo, en fin, también muy consciente de que es algo quimérico. O sea, realmente disponemos de un alud de información técnica, archivística, sobre la composición de la Capilla Real, sobre testimonios iconográficos, viajeros, las propias partituras nos ofrecen mucha información, pero siempre hay, evidentemente, muchas cosas que no están escritas y ahí está la magia de una interpretación artística y precisamente la que permitirá en los años, décadas, siglos futuros realizar otras interpretaciones, ¿no? O sea, nosotros somos un escalón, una parte de la cadena en el tiempo y no pretendemos, por supuesto, en este momento todavía tener una verdad, porque para eso la ciencia tendrá que aportar más datos. Pero sí me parecía importante para una realización como la actual,
partir de la formación de base de un conjunto policoral de la época, digamos de la Real Capilla, pero más bien de una catedral hispana de 1640-1660, con doble coro, es decir, 4 solistas más 4 solistas, aunque en realidad no siempre era tan claro, y con un conjunto instrumental que dobla esas voces. Y por último, termino esta breve intervención, porque luego imagino que tendremos tiempo de ahondar, en el valor de esta recuperación. Es decir, muchas de las obras de Patiño no son conocidas gracias a publicaciones, algunas de ellas, principalmente Lothar Siemens o Daniel Becker, publicaciones de los años 80. Y algún disco ha habido. Y también piezas sueltas grabadas por otros conjuntos a lo largo del tiempo. Pero en este caso ha sido una apuesta muy decidida por tener un disco monográfico, que además ofreciera un estilo muy diverso, en el que escuchemos, por supuesto, la gran policoralidad cortesana, pero también joyas como la Salve Regina o el Responsorio de Difuntos de este compositor. Y también con el valor de que algunas de las obras que ya estaban publicadas han sido completamente revisadas. Y cito, por ejemplo, el Ave Regina Celorum, que en el catálogo de Lothar Siemens utiliza una versión de Cuenca del siglo XVIII en la que están añadidos violines. Él, evidentemente, señala que es un añadido posterior, y como intérpretes podíamos haber acudido a esa versión adulterada, pero tuvimos la fortuna de encontrar esa obra del 17 en una copia original del 17 en Barcelona, en los fondos que procedieron en su momento de la catedral. Con eso quiero decir que en este CD podemos escuchar obras que ya forman casi parte de nuestra memoria musical colectiva, pero también de joyas que son realmente primera grabación mundial. Muy bien, muchas gracias. Damos paso ahora a Pablo, que nos va a ilustrar ahora en el contexto. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí. Además, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la presentación de la profesora Julia Pavón. Y bueno, y luego ya, en fin, estamos casi entre amigos, ¿no? Porque en fin, además, algunos hacía mucho que no nos veíamos, pero además más ahora con esta situación, pero la verdad es que es un enorme placer. La verdad es que, bueno, para mí creo que ha sido la segunda colaboración con la Gran Chapelle y el profesor Albert Recasens, y la primera creo que fue con Durón y ahora Patiño, y la verdad es que siempre es un enorme placer, sobre todo porque no existen muchos casos en España de lo que llaman los ingleses performance scholar, es decir, el musicólogo que además se pone frente a un grupo y dirige o toca la música que estudia. Esto es bastante poco habitual, y Albert es uno de los pocos musicólogos o de los pocos colegas que tiene la capacidad de hacer realidad sonora lo que estudia pues en la mesa, ¿no? Es decir, que es sin duda es un enorme placer. Concretamente, este proyecto que él me planteó coincidió en mi caso con un momento muy interesante, porque, como ha contado Julia en la presentación, yo escribí un capítulo dentro de la historia de la música española del siglo XVII, concretamente el capítulo de música religiosa en latín y el órgano, por invitación del profesor Álvaro Torrente, y para mí fue un hándicap muy grande, porque digamos que en España lo habitual, o en la musicología española lo habitual, es que los musicólogos estudiemos uno o dos compositores. De hecho, bueno, pues tenemos Laver Wagner estudia a Roger, has hablado de Daniel Becker, Patiño, Lothar Siemens, Patiño, es decir, pero claro, al hacer una síntesis de todo el siglo XVII tienes que poner todos los compositores uno al lado de otro, y tienes que compararlos y tienes que estudiarlos uno. Entonces, hacer una síntesis es un reto muy grande, pero también es una oportunidad de aprender muchísimo. Y a mí me permitió entender de una forma muy clara la evolución de la música en latín del siglo XVII en España, algo que no estaba muy claro, porque
Evidentemente, las fuentes, como muy bien ha apuntado Albert, están en las catedrales mayoritariamente o casi exclusivamente, y en cambio la corte tuvo un papel central. Si comparamos con las historias de la música de Francia o de Inglaterra, el papel de la corte es central, y aquí era como una especie de sí, era central, pero no tanto, las catedrales eran muy importantes. Entonces, lo que me permitió esta síntesis es entender, digamos, lo que pasó en España y sobre todo entender el lugar que ocupa Carlos Patiño en toda esta historia. Concretamente, digamos, hay dos compositores fundamentales en la construcción del estilo, lo que llamamos el estilo barroco español, que, digamos, fueron los dos más importantes, pero no fueron los únicos, que son Philippe Roger, que fue el maestro de capilla más importante de Felipe II, y Matías Gosmaguin, Mateo Romero, maestro capitán, que fue el principal maestro de capilla de Felipe III. Entonces, entre estos dos compositores vemos cómo construyen el estilo, lo que llamamos el estilo barroco. Pasan del estilo, digamos, imitativo franco-flamenco. De hecho, son dos compositores nacidos en Arras y Lieja, pero que se desarrollaron en Madrid principalmente. Y es muy interesante porque ambos pasan de este estilo imitativo franco-flamenco a un planteamiento mucho más, digamos, acorde con lo que se hacía en Europa, en este caso tomando como modelo la policoralidad veneciana. Y es muy interesante cómo cada uno aporta, digamos, un granito de arena en esta. Es decir, Roger es el primero que trae la música de Andrea Gabrieli, la interpreta en Madrid y adopta elementos de la policoralidad veneciana. Y Mateo Romero lo que hace es desarrollar todo esto con muchos elementos dramáticos, con muchos giros tomados incluso de la música profana. Él era un gran compositor de tonos humanos, como sabemos, y de villancicos. Y realmente crean entre los dos este estilo típicamente español de grandes bloques de voces organizadas en distintos coros, con instrumentos y con un estilo muy homofónico y al mismo tiempo con muchos elementos muy vistosos a la hora sobre todo de vestir el texto, ¿no? Entonces realmente entre los dos crean este estilo. Este estilo se convierte en, digamos, el estilo oficial de la corte. Y el estilo de las catedrales es diferente, y esto es muy interesante. El estilo de las catedrales viene de la tradición de Morales, Victoria, Guerrero, en fin, de la tradición incluso de la polifonía romana que todos conocemos, y curiosamente la corte crea su propio estilo. La corte evidentemente marca la diferencia. Y curiosamente, como digo, todos estos compositores que construyen este estilo, aparte de Roger y Capitán, pues son muchos otros: Adrien Capí, Engelbert Turlur, Guéry de Gersen, Jan de Narmour, Philippe Dubois, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, de repente llega un compositor que no es de origen franco-flamenco, que es Carlos Patiño, que es un señor que viene de Cuenca, que se ha formado en Sevilla, se ha formado con Alonso Lobo, la tradición de la gran polifonía catedralicia española, y curiosamente aterriza en la Encarnación y se postula como maestro de capilla. Al final acaba siendo elegido. Todo el proceso de elección es muy interesante y además no está muy estudiado de cómo fue elegido, pero hubo muchas protestas por esta elección y al final es el sucesor del maestro capitán. De hecho, se ve como un, digamos, ahí esta famosa carta de Fray Francisco de Santiago que lo dice, este es el David de este Goliat. Goliat era evidentemente maestro capitán, que eran los grandes gigantes, que eran los grandes maestros de la capilla real, y los demás eran, digamos, pequeños compositores. Bueno, pues este fue el David de este Goliat y al final se convirtió también en maestro de la capilla real. Fue el primer compositor no franco-flamenco que fue maestro de capilla en la corte de los Habsburgo, y es muy interesante porque él, que viene de la tradición catedralicia, va a asumir perfectamente el estilo oficial y lo va a combinar con destellos de la tradición más contrapuntística de las catedrales. Entonces, realmente, esta amalgama maravillosa es Carlos Patiño. Entonces, por eso este disco nos permite escuchar, digamos, esta amalgama que luego va a ser lo que va a continuar, porque esto, digamos, todos los compositores de la corte van a continuar por esta línea, sin lugar a dudas. Es decir, que en este sentido es bastante interesante
esta transición que supone Carlos Patiño. Y luego, además, por otro lado, comentaba también al ver la cuestión de las fuentes. Efectivamente, tenemos muchos problemas con las fuentes de los músicos de la corte, porque evidentemente no se ha conservado. Pero las razones, digamos, la razón más cómoda es la del incendio de 1734, que yo creo que es un poco mítico, ese incendio para la destrucción de las fuentes musicales. Realmente no había un archivo de música, no había una papelera de música como tal instituida en la corte, y realmente hoy sabemos que efectivamente había libros de canto, había libros de coro que se destruyeron, pero los papeles de música no se guardaban en la capilla real, no se guardan en el alcázar real. Es decir, que es bastante dudoso que se destruyeran. Se destruyeron por el mal uso que se hizo de ellos, por la mala gestión, y curiosamente lo sabemos porque en las almonedas que se hacían cuando moría un músico aparecían estas partituras y eran compradas por los maestros de capilla de las catedrales. Y hoy tenemos copias originales de la capilla real en la Catedral de Valladolid, la Catedral de Segovia, y esto es sumamente interesante. Esto fue una de las labores que yo hice en mi tesis doctoral. Y en el caso de Patiño hay un elemento adicional, y ya con esto termino, que es muy interesante, y es que él, que efectivamente, como muy bien comentaba Julia, fue un maestro muy querido por Felipe IV, y apunto también, Felipe IV, y esto además también lo lanzamos para el debate, era un rey que tenía una formación musical, o por lo menos eso es lo que se nos ha transmitido, es decir, tenía una formación musical y de hecho se supone que componía. No hemos conservado ninguna obra de él, pero por las fuentes y los testimonios hablan de que componía seguramente una parte más de la construcción de su imagen, pero era un rey que entendía de música, por lo menos. Entonces, en este sentido, digamos, él defendió que no se jubilase en 1660 y, por tanto, que continuara, digamos, en el servicio. Realmente, bueno, la historia personal de Carlos Patiño, que es muy compleja, que tampoco la vamos aquí a andar, está contada en las notas del disco, la tragedia personal que sufrió con el fallecimiento de su segunda hija, que coincide con el fallecimiento de su mujer, y, bueno, y en este sentido el problema personal que le vino. Pero bueno, a lo que voy, en el testamento de Patiño, que además estudió Daniel Becker, y revela que Felipe IV le dejó mandado una orden para copiar ciertas composiciones que él seleccionara para guardarlas en el Escorial. Ahora hay que recordar que no existía en este momento en la corte una imprenta de música. Entonces, era la forma de conservar ciertas composiciones. Entonces, Patiño lo que hizo fue copiar, no las copió él, evidentemente, estaba ya muy mayor, la mano le temblaba mucho, pero utilizó a su sobrino Francisco de Elizondo, un copista que trabajaba freelance y vendía música desde Madrid y demás. Bueno, y él copió y, curiosamente, Patiño, con su mano temblorosa, retocó y corrigió ciertos errores en las partituras. Esas partituras están depositadas hoy en el archivo del Escorial y muchas de ellas son las que se escuchan en este disco, con lo cual aquí tenemos las obras que el propio Patiño seleccionó como sus mejores composiciones y que en este sentido tenemos con fuentes muy autorizadas, porque fueron no solo copiadas por su sobrino, sino revisadas por el propio Patiño. Son, en cierto modo, apógrafos, no autógrafos, pero sí apógrafos de sus partituras. Bien, pues yo creo que con esto tenemos ya es un pequeño aperitivo, una pequeña píldora, ¿no? Que nos va abriendo un poco, ¿no?, el interés a las cuestiones que desde aquí quiero animar a los distintos personas que se han conectado, que nos vayan haciendo preguntas o comentarios o alguna cuestión de curiosidad que les suscite las distintas intervenciones en las que creo que, bueno, pues Alberto ha presentado lo que es la elaboración y el contexto, ¿no?, de investigación de la elaboración del disco, y ahora Pablo, que nos ha ilustrado con la labor del músico y de ese contexto en el que él produce, ¿no?, y que compone y en el que se encuentra ese ámbito corte catedrales, ¿no? Bueno, quiero dar la palabra ahora a Antonio, a Guillaume. Pues vamos a darle la palabra a Guillaume desde Nueva York. Buenas tardes en España, buenos días, supongo, en Nueva York. ¿Nos oyes? Sí, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Días. Encantado. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de verdad es un honor y un placer estar
estar con todos ustedes desde Nueva York, desde la Hispanic Society, que es un destacado centro para el estudio y la promoción de la cultura española. Así que de verdad es un honor. En primer lugar, quisiera agradecer a Albert Regacens, que conocí hace años cuando yo trabajaba en el Museo del Louvre. Bueno, hicimos esta colaboración sobre este proyecto de la paz universal y bueno, fue la ocasión para nosotros de encontrarse. Y bueno, así que también estoy muy feliz de hoy de reconectar con Albert y sus proyectos. Y en segundo lugar, un gran enhorabuena por esta recuperación de Carlos Patiño. Tengo que confesar que yo no conozco a Carlos Patiño, es mi vergüenza. Conocí a Juan Hidalgo, conocí a Mateo Romero, bueno, pero no conocía a Carlos Patiño, así que de verdad, muchísimas gracias por educarme y por aumentar mi conocimiento, nuestro conocimiento de la cultura española del siglo XVII. No soy musicólogo, soy historiador de arte, especialista de pintura del siglo XVII, pintura española. Así que, bueno, quizás la cosa que puedo compartir con todos ustedes en ocasión de esta ponencia es unos comentarios de contexto, unas observaciones sobre o unas comparaciones entre el mundo de la música, que me encanta, y el mundo de la pintura, que conozco más. Y la verdad es que comparando la vida de Carlos Patiño con la vida de Diego Velázquez, muy claramente se ve que son vidas como paralelas. Los dos son estrictamente contemporáneos. Los dos nacieron hacia 1600 para Carlos Patiño, 1599 para Diego Velázquez. Los dos tuvieron su formación en Sevilla entre 1712 y 1727 para Patiño, entre 1710 y 1723 para Velázquez. Los dos tuvieron maestros sevillanos, o decía, en Sevilla para Patiño, Francisco Pacheco para Velázquez. Alonso Lobo, bueno, era oriundo de Osuna, muy cerca de Sevilla. Francisco Pacheco de Sanlúcar de Barrameda. Así que claramente Francisco Pacheco conocía a Alonso Lobo, son casi de la misma generación. En el libro de verdaderos retratos que hizo Francisco Pacheco, bueno, incluyo el retrato no de Alonso Lobo, pero de Francisco Guerrero, todo este claramente es el mismo mundo. No sé por qué Francisco Pacheco no incluye el retrato de Alonso Lobo. Quizás los musicólogos tienen una explicación para este, yo no lo sé, pero muy claramente los dos, Alonso Lobo como Patiño como Alonso Lobo, como Francisco Pacheco, admiraban a Francisco Guerrero, que quizás es la cosa que tienen en común. Bueno, también la relación con Madrid es muy paralela. En 1728, Carlos Patiño ingresó al convento de la Encarnación, muy cerca del Alcázar, muy cerca del lugar donde Velázquez tenía su taller, y en 1727, un año antes, es un año muy importante para Velázquez porque es el año en el que, bueno, tiene la grande victoria de la expulsión de los moriscos. Fue un concurso, el tema del concurso era de pintar un cuadro sobre el tema de la expulsión de los moriscos, y bueno, el vencido fue Velázquez, y marcó como
el inicio grande de la carrera profesional y política de Velázquez en la corte. Así que para los dos, estos años son años muy importantes y muy decisivas para sus carreras. 1628, pues, para Velázquez es el año de los borrachos, que es uno de los primera obra maestra del pintor. También en Madrid, 1732, es el año en el cual Carlos Patiño se vuelve primer maestro no franco-flamenco de la Capilla Real. Y bueno, en 1636, por primera vez, Velázquez puede imponer sus obras en un conjunto, que es el conjunto del pabellón de casa de Torre de la Parada, que tradicionalmente era un conjunto para la pintura flamenca. Era como el reino de Rubens y de otros artistas flamencos, pero Velázquez, por su arte, por sus retratos, bueno, impuso su obra y como cambió un poquito el equilibrio con Rubens. La cosa que quiero decir es que Rubens, hasta 1636, era el artista en el corazón de Felipe IV. Y desde 1636 y más adelante, bueno, Velázquez de verdad se volvió como el pintor de Felipe IV. Bueno, como Pablo Rodríguez acaba de decir, Felipe IV, bueno, era sabía mucho de música, pero también sabía mucho de pintura. Así que otra vez encontramos este paralelismo entre el mundo de la pintura y el mundo de la música. Bueno, 1660 es el año en el cual Velázquez falleció. Y también es el año en el cual Carlos Patiño quería jubilarse. Bueno, no podía, tenía que continuar, pero también hay otra vez un paralelismo de carrera. Y bueno, por fin, 1734, el incendio del Alcázar fue un acontecimiento dramático para Carlos Patiño, pero también para Velázquez. Y muchas obras de Velázquez se destruyeron durante este terrible incendio. Así que los dos tienen al final una producción limitada, no tan numerosa, y es otra cosa que los ponen juntos, ¿no? Bueno, también son diferencias. Una diferencia es que no es muy claro la parte que la música bueno, ocupa en la vida de Velázquez. En los cuadros de Velázquez encontremos casi nada una cosa musical. Solo en Sevilla, en el cuadro de los tres músicos que se encuentran en el Museo de Berlín, encontramos músicos. Bueno, es el único ejemplo de música pintada por Velázquez. Es que Velázquez es un pintor bastante silencioso. Y no sé si se podría decir que también la música de Carlos Patiño es como una música silenciosa. Me parece algo como más silencioso que otros músicos de la misma época, pero otra vez no soy musicólogo, así que esta afirmación es obviamente muy gratuita y no tiene muy sentido. Es solo una idea. Claramente podemos comparar la composición pictórica y la composición de música entre los dos, y los dos, bueno, quitaron el mundo del manierismo, porque también en pintura el manierismo se caracteriza por una manera muy contrapuntística, y también está una revolución o una evolución que hizo Carlos Patiño. Así que bueno, estas pequeñas cosas son las cosas que
o que separan los dos artistas que claramente se conocieron todo a lo largo de su vida, porque vivieron en las mismas ciudades, en los mismos espacios. Bueno, Velázquez se fue claramente a Mesa, escuchó música de Patiño. Patiño visitó las colecciones reales y vio los cuadros de Velázquez. Sería genial imaginar un diálogo entre los dos. Bueno, claramente compartimos recuerdos y bueno, lo demás no se puede decir, pero se puede imaginar. El único que quizás es que por una parte me parece al final que la música de Carlos Patiño sea más cerca de la estética de un pintor como Carreño de Miranda, porque abre como el pleno barroco español, mientras Velázquez es más un mundo cerrado, un mundo que muere con su muerte. Solo su yerno, Martínez del Mazo, bueno, continúa un poquito el estilo de Velázquez, pero la verdad, cuando falleció Martínez del Mazo en 1665, bueno, se acabó el mundo de Velázquez, mientras el mundo de Patiño sigue siendo. Bueno, espero que sea útil para la discusión. Muchas gracias, Guillem. Esta comparativa, ¿no? Esta policoralidad entre la historia, ¿no? Y entre la pintura, creo que, bueno, pues que abre también una perspectiva, si se me permite el lenguaje artístico, que creo que es el contrapunto idóneo para ver también en qué ambiente artístico, cultural, de promoción se desenvolvían estos creadores, y que de una forma o de otra nos está señalando una potencialidad de las empresas culturales de la monarquía española pues realmente relevantes y que quizá en muchas ocasiones se vinculan a hechos concretos y a personajes concretos, y se ve que hay tantos personajes secundarios en esta película que hace que sea pues, una magnífica obra el siglo XVII español. Bueno, sobre él nos va a hablar ahora Antonio Álvarez Osorio, y va a poner ese contrapunto en la parte social, en la parte del desarrollo de la corte, y que, bueno, pues le cedemos la palabra para que nos ilustre de ese contexto en el que vive Carlos. Muchas gracias por la amable presentación y gracias por la invitación al Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, por estar aquí con Albert, gracias por la invitación, con Pablo Luis Rodríguez, coincidir de nuevo, ¿no? Bien, yo creo que las intervenciones que me han precedido han marcado muy bien lo que es ese contexto, y a mí se me ha encomendado dar unas pequeñas pinceladas o quizá notas de lo que constituye pues, ese reinado de Felipe IV, para entender cómo la música de Carlos Patiño es la música de un reinado, la música del reinado de Felipe IV y la música de un tiempo de la monarquía de España. Bien, ¿cuál es ese tiempo? Pues precisamente esta explicación de las vidas paralelas de Diego Velázquez y de Carlos Patiño nos lleva a una primera reflexión. Ese reinado de Felipe IV, esa corte de Felipe IV, se inicia con un programa restaurador. La monarquía renuncia al legado del anterior rey, de Felipe III, a pesar de reivindicar la pintura de la expulsión de los moriscos, y renuncia a la paz hispánica. Frente al dominio universal de la monarquía en tiempos de Felipe III, tras la anexión del Imperio portugués en 1580, frente a esa política de paz y de contención diplomática, y teniendo presente el avance de las potencias reformadas, tanto las Provincias Unidas en el Pacífico como en la costa norteamericana, es decir, los embriones de unas nuevas hegemonías, la monarquía decide restaurar lo que llaman la política de reputación en tiempos del conde duque Olivares, es decir, una política de agresividad bélica para intentar frenar hegemonías emergentes de cara al futuro, es decir, evitar posibles hegemonías en el dominio mundial de otras potencias, como entre ellas las Provincias Unidas, los principados protestantes en Alemania, en el Sacro Romano Imperio, o la recuperación evidente de Francia después del desgarro de medio siglo de guerras civiles. Bien, esa música de Carlos Patiño, inicialmente en Sevilla, esas vidas paralelas con Diego Velázquez reflejan un momento político. ¿Quién hace la política de restauración
y de reformación en la monarquía de España? Pues todo una red de parentesco que son los Guzmanes, los Haro, los Zúñiga. ¿Y quiénes son los Guzmanes? Una rama menor de los Guzmanes, pues linajes vinculados con inmensos patrimonios señoriales en Andalucía. El conde duque forma parte del gobierno municipal de la ciudad de Sevilla. De esa Sevilla, una ciudad más poblada de la península ibérica, de esa Sevilla emporio que conecta mundos, que conecta continentes y que es unas ciudades más activas y dinámicas a todos los niveles, el económico, el cultural y el social, en la Europa del siglo XVII. Bien, esta presencia de los sevillanos en Madrid, entre ellos el conde de Olivares, después conde duque de Olivares, hace que lo sevillano se expanda también en la corte. Se expanden las devociones sevillanas, el culto a San Fernando, a Fernando III el Santo, como imagen emblemática en la capilla real de la Catedral de Sevilla, Diego Velázquez, los gustos sevillanos y también la música sevillana, con lo cual ese auge de los Guzmanes en la corte, como ocurrirá luego con Luis de Haro y con la influencia de Góngora y el gongorismo y la influencia de Córdoba, es decir, esos linajes andaluces se proyectan en la corte durante todo el reinado y proyectan su hegemonía social, de parentesco, de linaje cultural, política, de forma articulada, con lo cual no es casual esas vidas paralelas de Diego Velázquez y de Carlos Patiño. Es el tiempo de los sevillanos. Pero la restauración no prospera. La restauración provoca un agravamiento en la presión fiscal en los territorios de la monarquía en Europa y, por tanto, un ciclo de revueltas que acabará provocando la crisis de 1140. Es decir, las conspiraciones aristocráticas en los Países Bajos, donde venían los músicos flamencos, las alteraciones en las ciudades portuguesas, como en Évora, en los años 30, darán paso, en primer lugar, al gran ciclo de revueltas con la revuelta de Cataluña y después, aprovechando esa revuelta de Cataluña, la revuelta de Portugal, la revuelta de los fidalgos en Lisboa. Después la revuelta de Massanello en Nápoles, en la década de 1940, las alteraciones sicilianas. Es decir, la monarquía se resquebraja. Pasamos de esa música de la restauración, de la reputación, de esa monarquía que quiere dominar al mundo, que es una monarquía universal, católica, pasamos de ese Felipe Grande, el rey grande, Felipe el rey planeta, a aquella sátira política que decía que era grande como un hoyo, que cuanto más tierras le quitan, más grande es el hoyo. Pues así Felipe el Grande, ese Felipe que nos preside en la Plaza Oriente y que estuvo en otras ubicaciones, da paso a la lucha por la supervivencia de la monarquía, del dominio del mundo a estar en riesgo de desmembrarse en pedazos la monarquía en Europa. Y de hecho, y es su proyección mundial, como de hecho ocurrirá con la revuelta exitosa de los Braganza en Portugal y la pérdida de los territorios africanos, asiáticos y lo que ahora coincidiría con una parte de la costa brasileña. Es decir, pasamos de la reputación a la dulce por la supervivencia y lo pasamos en un contexto muy concreto. Cambiamos Sevilla por Zaragoza. El rey tiene que trasladarse en la década de 1940 a Zaragoza para la guerra de Cataluña y comienza la influencia de los aragoneses. La figura de Baltasar Gracián, que está asociado, que es consultor político del duque de Nochera, que intenta la reconciliación con los catalanes, reconciliación fallida que da lugar a una guerra cruenta, una de las muchas guerras civiles de la monarquía, que durará hasta la recuperación de Barcelona en 1152 por Juan José de Austria. Bien, ahora es Zaragoza la que marca el ritmo cultural y es las obras de Baltasar Gracián, El oráculo manual, El discreto, El héroe, y son obras que narran esa generación del desengaño, la generación de 1940. Éramos la nación elegida por Dios, decían los tratadistas, éramos el pueblo elegido por Dios para hacer una monarquía universal católica, para que en todo el orbe se rezase al mismo Dios. Y resulta que Dios nos abandona, porque no se abandona la providencia, nos abandona por nuestros pecados. Surge la Junta de Pecados Públicos, y eso tiene mucho que ver con la Capilla Real. La Junta de Pecados, la Reformación, los pecados del rey, los pecados del pueblo. Y surgen muchísimos sermones contra la monarquía muy críticos con la persona del rey y muy críticos con ese pueblo español elegido por Dios, pero que ha defraudado a Dios y que ha incumplido el contrato con la divinidad. Y en ese contexto es donde, si lo reflejamos en el ámbito de la Capilla Real, pensamos que este espacio que no ven todos los oyentes es la Capilla Real, y en la Capilla Real estaba la cortina del rey, donde el rey se ocultaba siguiendo un ceremonial bizantino de influencia flamenca, borgoñona, y estaba además pues una serie de advocaciones religiosas, estaba el banco de los grandes, estaba el banco de los embajadores, digamos que estaban las potencias, los grupos de presión, y esa Capilla Real un espacio de sociabilidad donde predomina esa
sociabilidad cortesana, el valor de la disimulación, de la discreción, es decir, de todos los saberes áulicos que se expresan en la obra de Baltasar Gracián y que circulan traducidos a todos los idiomas por toda Europa, más allá de las barreras confesionales. Y también es el espacio de la devoción, es el espacio donde los predicadores critican públicamente al rey y denuncian los abusos fiscales y el mal gobierno. Es decir, es un espacio complejo donde está la música de Carlos Patiño. Y ese es el espacio de la música. Es el espacio donde tiene lugar un espacio político, con los embajadores capturando información, un espacio donde los grandes dejan de ir al banco de los grandes y lo abandonan para provocar la caída del conde duque. Es la huelga de los grandes de 1142, de 1143, que provocará la caída del conde duque porque no tiene el apoyo de los linajes y provocará un nuevo valimiento mucho más discreto de Luis de Haro. Es en ese entorno, para concluir esta primera intervención, quiero remarcar la importancia de las devociones. Devociones que se ven con un patetismo por esa generación del desengaño que hemos hecho los españoles para defraudar de Dios, que hemos hecho para no ser la nación elegida por Dios y que prefiere otras naciones y que prefiere a los herejes frente a los buenos católicos. Y en ese contexto es cuando el propio monarca Felipe IV decide potenciar no solo el culto a un rey santo, tener un rey santo como la monarquía francesa tenía a San Luis, tener un San Fernando y promover su canonización en Roma, sino sobre todo la Pietas Mariana. Es decir, en los últimos años, en la década de 1160, los últimos años del reinado, la Inmaculada Concepción de la Virgen María se convierte en un argumento político y confesional. Si el rey Felipe IV consigue que la Congregación de Ritos en Roma promueva el dogma de la Inmaculada Concepción, según la Junta Inmaculada tenía aseguradas dos cosas que le preocupan: la sucesión al trono, es decir, como premio la corte celestial le daría un heredero varón, y la recuperación de Cataluña, de Portugal, que es el último objetivo del reinado. Es decir, la integridad territorial y la sucesión de la corona, la supervivencia de la monarquía de España, dependía de un favor de la Virgen, en este caso la vocación de la Inmaculada Concepción. Muchísimas gracias, Antonio. De cierta forma, recoge en el plano histórico lo que es ese proyecto, ¿no?, de hegemonía mundial, a ese repliegue, ¿no?, ese repliegue en el que es tan importante la imagen, la propaganda, la alianza con Roma y sobre todo la construcción de una narrativa en la que se dé réplica a la crítica. Entonces, creo que ha sido una excelente intervención para situarnos en ese contexto histórico, ¿no?, y también de construcción de imágenes en el que vive Carlos Patiño. Damos ahora paso a un pequeño intermedio musical con el audio de Veni Sancti Spiritus, que va a poner un poco intermedio a la mesa de esta tarde. Veni, veni, veni Sancti Spiritus. Veni, veni, veni Sancti Spiritus. Veni, veni, veni Sancti Spiritus. Et empite ferimus. Luces tuae radium. Veni, Veni,
virtudes spiritu, da salutes exitu, da perenne gaudium. Amen. Virtutis salutes spiritu, da perenne gaudium. Bien, pieza escogida muy ad hoc después de la Pentecostés, ¿no?, que acabamos de celebrar hace pocos domingos. Bien, damos paso ahora al debate y nos gustaría que los distintos personas que se han conectado pues lancen sus preguntas, sus cuestiones, comentarios, etcétera, porque tenemos a ilustres ponentes para que nos ilustren y nos cuenten o a raíz de alguna pregunta pues desarrollen alguna de las pequeñas píldoras que nos han ido mostrando sobre la gestión cultural, sobre Carlos, sobre el contexto, sobre ese contrapunto de la pintura y la creatividad en el ámbito del siglo XVII. Y aparece aquí una pregunta, en primer lugar, en la que se dice que, bueno, sorprendentemente se ha citado a Roger y a Romero como compositores más relevantes en el desarrollo policoral castellano. Creo que la pregunta va quizá a Pablo y, bueno, pues que se ha olvidado quizá a un compositor como es Tomás Luis de Victoria. ¿Qué papel tiene Tomás Luis de Victoria? ¿Por qué se centra más el discurso en los flamencos? No, vamos a ver, hablamos de la corte. Tomás Luis de Victoria regresa de Roma, creo recordar, en 1586 y poco después es nombrado capellán de la emperatriz María. Y él, de hecho, va a tener muy poco peso en la corte. Fíjate, era un gran compositor, venía de Roma después de tener un peso muy grande, pero venía de una tradición que no encajaba con la estilo oficial de la corte y va a quedar completamente orillado a nivel musical. Efectivamente, él va a trabajar en las descalzas, pero además también va a estar vinculado a un bando, y eso además también podemos comentarlo, si no recuerdo mal, que es el bando ebolista y papista, que estaba enfrentado al bando castellanista y, por tanto, que va a ser el bando vencedor y realmente va a quedar incluso hasta políticamente orillado. De hecho, su música nunca se tocó en la Capilla Real. El primer dato que tenemos, bueno, a todo esto, el que ha estudiado esto maravillosamente es el profesor Alfonso de Vicente, que ha hecho varios estudios maravillosos sobre la recepción de Victoria y sobre estos problemas que tuvo con la corte o esta relación conflictiva o problemática que tuvo con la corte. Y ya digo, el primer documento oficial de la corte donde aparece, de la Capilla Real, donde aparece Victoria, es en 1612. De hecho, en la época en la que la Capilla Real se traslada a Valladolid, 1601-1607, si no recuerdo mal, Victoria queda completamente ya fuera de lugar y, digamos, es cuando ya se gesta. Capitán es el que, digamos, gobierna la Capilla Real en esos años y acaba imponiendo su estilo. Entonces, es muy curioso que el primer dato es en 1612 y está relacionado con unos libros de misas de Facistol, que evidentemente, bueno, pues es, digamos, no es el canto más moderno, sino es el canto, digamos, para en fin, el canto para las misas ordinarias y demás, no para los momentos más solemnes. Entonces, como digo, es muy curioso. De hecho, Victoria hace el esfuerzo de adaptarse, y esto es muy interesante, al estilo oficial de la corte. Escribe una misa, la Misa Pro Victoria, a 9, que publica dentro del libro de 1600, de misa y motetes y demás, y curiosamente se adapta a este estilo, hace una misa que no tiene nada que ver con el resto de las misas que escribió, que se parece bastante al estilo de Roger y de Capitán, pero curiosamente esa misa nunca se interpretó en la Capilla Real. Es decir, que aunque él hizo el esfuerzo de adaptarse, nunca fue aceptado. Es decir, es un tema bastante curioso, porque hoy Victoria es mucho más conocido que Patiño, mucho más conocido que Romero, mucho más conocido que Roger, pero estos son lo que nos transmiten los documentos. Muy interesante. Otras de las cuestiones que se suscitan, ¿no?, es al hilo de las intervenciones tanto de Antonio como de Albert, me viene un poco a la cabeza lo que es
en esa desaparición de la hegemonía hispánica, cómo esa música queda orillada, queda vinculada, digámosle así, a una monarquía católica decrépita, en cierta forma, y cómo lo que arrancó con la promoción de una serie de familias, con un mecenazgo, ¿no?, con una eclosión cultural, se acaba escondiendo en un ámbito archivístico o vinculado a los desarrollos religiosos de la liturgia. Y cómo me parece que en ese espíritu comparativo, como ahora, ¿qué os parece que tiene que predominar en ese espíritu de recuperación? Es decir, no solo estamos recuperando música, estamos recuperando un patrimonio cultural, estamos recuperando una historia vinculada a la monarquía española, estamos recuperando un ambiente social, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, ¿no?, en un ambiente cultural tan complejo como el que nos encontramos hoy, con un debate de fondo en el que hay unas instituciones oficiales con problemas en la financiación, luego, digamos, y promoción privada, pues muy meditada, pues digámosle así, porque tiene que estar muy vinculada al impacto, etcétera? ¿Cómo veis esto, no? En esa recuperación de una historia española que no es solamente la historia de la pérdida de una hegemonía, sino algo más. Estamos en un tiempo de crisis, por ejemplo, y las crisis hay que verlas, estudiar, son tiempos de oportunidad, de cambio. No sé, bueno, se me suscitan así como muchas preguntas vinculado también a lo que hace Albert, ¿no? Es como una especie de, perdón por la comparativa, ¿no?, la que se le atribuye a Bernardo de Chartres, un enano a lomos de gigantes, ¿no? Intenta, ¿no?, mirar más allá, etcétera, ¿no? ¿Cómo veis esto, no? Muy bien, pues bueno, retomo una de tus últimas palabras con respecto un poco a los momentos de crisis, ¿no? Y en ese sentido volvemos a Baltasar Gracián, aunque no sea sevillano, pero recordamos un poco el criticón y son sus crisis, ¿no? Cada paso de formación, casi de filosofía moral de los protagonistas es una crisis, ¿no? Es decir, las personas, los pueblos están sometidos a crisis que, como se ha debatido tantas veces al hablar de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, pues evidentemente esa etimología de la palabra nos lleva a un momento de detenimiento y de pensar en una encrucijada, ¿no? Entonces, ¿qué camino seguimos en la encrucijada? Hubo una crisis de 1940, ha habido muchas crisis, y en ese sentido se vincula un poco a términos que jugamos con ellos y que yo creo nos reflejan la dificultad de entender la sociedad de antiguo régimen y nuestros propios moldes con los que vemos desde el presente el pasado y en el fondo pensamos en el futuro. Es decir, cómo le cuesta a la historia abandonar el modelo de historia nacional y historia nacionalista, es decir, cómo le cuesta a la historia superar de una manera transnacional o de una manera global el modelo de las glorias del pasado para tener una visión más compleja de las sociedades de antiguo régimen. ¿A qué me estoy refiriendo? Hablamos también del barroco español, pero en el fondo son etiquetas, es decir, la historia de la literatura nacional, la historia de la literatura española, siguiendo el modelo alemán, la historia de la música española. Y lo que estamos viendo son redes, los flamencos, influencia italiana, proyección portuguesa, diálogo de continentes, circulación de manuscritos en los cabildos catedralicios de Nueva España o del Perú. Es decir, son digamos, redes de circulaciones que desbordan el ámbito nacional porque no es la nación lo que, a pesar de que trabajamos en el libro de la monarquía de las naciones para caracterizar la monarquía de España como espacio plurinacional, no es la nación lo que categoriza. La sociedad cortesana es una sociedad en conexión de dinastías, de familias, de linajes aristocráticos que se casan con una familia flamenca, con una italiana, con una genovesa, pensar en los marqueses de los Balbases, que entroncan con los Moctezuma o con o Cortés y que por tanto tienen una proyección, digamos, hay una serie de conexiones que son los que generan ese... Ahora estamos dirigiendo también una tesis que tiene que ver con la danza en la corte del siglo XVII, de la primera mitad del siglo XVIII, y a veces pues, lo que se considera el estilo español, pues una mezcla de influencias, evidentemente, de muchísimos estilos. La corte es un crisol de influencias y no tiene un parámetro nacional y, por tanto, a veces verlo con un parámetro nacional o nacionalista es muy complicado porque es una sociedad muy distinta a la que se genera pues, a principios del siglo XIX, ¿no? Eso tiene que ver con la dificultad y con también el empeño de recomponer un patrimonio cultural a través de un esfuerzo de inversión de las instituciones públicas. Agradecemos a CSIC y a la Comunidad de Madrid. Y desde hace 3 décadas yo creo que hay un esfuerzo notabilísimo de recuperación del legado musicológico que coincidió inicialmente también con un esfuerzo de interpretación
historicista en su momento, que fue pionero y que ahora ya se ha convertido en un lugar común. Y yo creo que todo esto tiene que ver con recuperar comprender un pasado. Comprender un pasado es comprender otras formas de pensar, comprender otras formas de organizar la sociedad para también comprender el futuro. El futuro no se va a basar en los parámetros del siglo XIX y siglo XX. El siglo XXI va a crear sus nuevos paradigmas y para ello es interesante recuperar los elementos conceptuales en los mapas semánticos de las sociedades, en este caso del siglo XVII, que son tan distintas a los nuestros y que a veces hemos querido deformar desde las lógicas de las hegemonías políticas, sociales, económicas y culturales del siglo XIX o del siglo XX. Sí, antes además en esta línea hablaba Albert de la recuperación original, es decir, cómo las piezas, se me ha ocurrido a raíz de lo que estabas ahora comentando, es decir, ¿qué queremos construir? ¿No? ¿Qué queremos formar como memoria? ¿No? Y en esa memoria o en esa, bueno, es un concepto problemático, pero en esa narrativa o en ese relato que queremos del pasado, ¿dónde queda la creación artística? ¿Dónde aparece el valor de la creatividad, de la música? Cuando, perdonen, ¿no? Cuando yo conozco a Albert, apenas conocía la música de esta época. Entonces, se me abrió un panorama que me ayudó a entender muchísimas cosas de las que ocurren o contextualizan la creatividad de esa época en el ámbito de la pintura, de la arquitectura y luego también de muchos elementos de la propia monarquía hispánica. Entonces, no sé si tienes que decir algo en este punto, ¿no? De esa originalidad que requiere, yo sé, ¿no? Muchas horas de archivo, de trabajo serio. Es decir, quizá estamos hoy muy influenciados por la productividad rápida, por la luz de bengala y lo que realmente produce y aporta a la sociedad es el trabajo reposado de muchos años, de archivo, ¿no? De reposo, de pensar y de no lanzarse a las influencias de las modas que ponen hoy, desgraciadamente, las ideologías. Entonces, no sé, aquí... Yo intervengo, pero también me gustaría Sí, que no le vemos Guillaume, que luego también de su visión muy interesante de hispanista. Pero yo, en fin, resumo mis dos planteamientos, o sea, por una parte, pasado y futuro, ¿no? Es decir, en cuanto a pasado, me parece muy interesante también entender por qué en el propio siglo XVII la música española tiene evidentemente una proyección hacia sus territorios históricos, Nápoles, Países Bajos, los virreinatos de América Latina, pero la circulación se hace a través de actores, músicos que viajan a otros países europeos. Estoy pensando, por ejemplo, en la troupe que acompaña a María Teresa cuando viaja a Francia por la boda de María Teresa con Luis XIV, donde hay un intercambio de personas o los propios manuscritos españoles que se puedan conservar en una biblioteca como la de Múnich, ¿no? Pero donde no podemos compararlo con el fenómeno de expansión de la música italiana. Por ejemplo, donde hay ese proceso de ósmosis del estilo teatral italiano que va penetrando en las iglesias y que en cambio en iglesias de esa Europa continental, y en cambio el estilo, si es que existe ese estilo, no lo sé, Pablo, ese estilo hispano parece más anclado en la tradición, por ejemplo, contrapuntística. Y creo que Patiño también es un buen ejemplo. Acabamos de escuchar el Veni Sancti Spiritus, escuchando a Laura Martínez Bosch, que nos acompaña aquí, en un maravilloso solo de diálogo entre un solista y un coro. Bien, eso lo encontramos en otras obras de Patiño, como el Maria Mater mítico, que también está incluido en este CD. Eso, digamos, que forma parte del stile concertato moderno italiano, donde un solista interviene, lleva todo ese peso del discurso musical y es puntuado, contrastado, glosado por el coro. Claro, ese estilo no prospera, en cierto modo, en la música en latín de la segunda mitad del XVII, donde se mantiene el peso de la homogeneidad sonora a partir de la homofonía. Hay mucho contraste que perdura en obras del siglo XVII
del XVIII, incluso principios del XIX. O sea, autores prácticamente de la época de la independencia, de la guerra de la independencia española, que siguen componiendo en un estilo, llamémosle arcaico conservador. Y creo que también eso puede tener que ver, yo creo personalmente, lo podemos contrastar, con digamos, el gusto marcado por los cabildos y la Iglesia. Es decir, que ese estilo moderno es, en cierto modo, solapado, es acallado, y los teóricos, como sabéis, hay muchos libros de la tratadística en que un moderno como Francesc Valls, que defiende el uso de la disonancia con fines expresivos, es prácticamente dilapidado por colegas suyos maestros de capilla, ¿no? O sea, digo, pasado, reflexión sobre cuál es el estilo europeo más moderno y qué papel juega España ya en esa época, y luego futuro. Y ahí creo que es una pregunta de ámbito de la gestión cultural. Complejo para tratar aquí en 4 frases, pero creo que por una parte tenemos, o sea, sería fácil decir que tenemos un déficit cultural por desidia de las instituciones que existe en nuestro país. En nuestra propia historia ha habido un desinterés por promover la recuperación del patrimonio musical, y ahora veremos que nos dice un historiador del arte si eso es comparable o no a la historia de la pintura, ¿no? Pero no olvidemos que también en Europa y en otras zonas del mundo a mí me sorprende mucho como representante o director de un conjunto musical que tengo que explicar cada vez a un organizador alemán, inglés, francés, suizo, norteamericano, la importancia de la música barroca o del Renacimiento, que lo saben, pero para que den ese paso. Entonces, hay un circuito internacional en el que España prácticamente está en la periferia. Es considerada música periférica, que es algo que podríamos debatir también, porque es la musicología, nos preocupa muchísimo por qué alguien es considerado centro y alguien periferia. Pero, evidentemente, tenemos una historia, una falta, por ejemplo, de imprenta musical, que nos pone en desventaja respecto a países como Austria o como Holanda, como Inglaterra, donde hay en el siglo XVIII-XIX una burguesía que consume música, pero también una musicología que llega tarde a la universidad en España, pero sobre todo una política como la actual, donde falta una apuesta decidida por las estructuras. O sea, no incluir música con pequeños conjuntos, acciones tímidas, para que, digamos, cumplir, en cierto modo, esa nómina, sino acciones contundentes, pensadas, donde haya una reflexión y una política firme. No sé si Guillaume quiere aportar algo a las cuestiones que han ido saliendo a lo largo del debate. Bueno, sí puedo decir que encontramos más o menos la misma cosa en la pintura. Bueno, es un tema muy complejo, no sé si tenemos el tiempo de explorarlo, pero muy probablemente una de las razones es que veamos España hoy como un país cerrado en su frontera, y bueno, antes España era casi el mundo. Música de los Países Bajos es música española, música de Nápoles es música española, música de Milán es música española. Y la verdad es que la música producida, perdón, quisiera decir la pintura, pero quizás funciona también para la música. La única cosa es que la pintura que se producía en el propio territorio, en la península ibérica, era como una pintura doméstica. Y los encargos no son los mismos. Claramente la situación de la relación entre la corte y entre la iglesia es en la España peninsular muy distinta de las situaciones que encontramos en Francia o en Italia. Así que estos son los ingredientes, son los elementos que crean esta situación. Pero me parece que, bueno, en el siglo XVII, por ejemplo,
la diferencia no era una diferencia de escuela nacional, era una diferencia de registro, de género, de disponibilidad para la iglesia. Por ejemplo, para su capilla, una iglesia, vamos a encargar a un artista local. Para su colección, en su palacio, vamos a traer la pintura desde Italia o desde los Flandes. Es más una cosa de funciones que de naciones, me parece, por lo menos por la pintura. Además, puedo añadir algo, que es una cosa que se encuentra también en Francia, en la pintura francesa, antes del reino de Luis XIV. Es Luis XIV que tiene este proyecto de hacer un arte nacional y de, como se dice, de invertir un poquito la relación y de coleccionar, de hacer colección de pintores franceses y bueno, la modificación, el cambio ocurre con la llegada de Luis XIV. Antes, se vas a visitar una iglesia en París, por ejemplo, son cuadros parisinos y las colecciones, bueno, eran compuestas de cuadros italianos o flamencos o poco español, porque por la misma razón la pintura española se quedó en sus fronteras hasta la invasión napoleónica. ¿Y Pablo? Sí, bueno, me parece muy interesante lo que dices y me gustaría, enlazando además también con el retrato que hiciste, Guillón, tan interesante, comparativo entre Velázquez y Patiño. Sabemos que Velázquez fue enviado a Italia hasta en 2 ocasiones. Nunca ningún compositor español fue enviado a Italia en esos años. ¿Por qué crees que es? Me interesa mucho. ¿Por qué Velázquez sí y Patiño no, por ejemplo? O Hidalgo no, u otros nunca fueron enviados a Italia. Bueno, la primera vez que Velázquez a Italia es porque Rubens insistió con el rey, dijo al rey que es muy importante para un artista, para la formación de un artista, de conocer el arte italiano. El segundo viaje de Velázquez a Italia es no como artista, es como comprador, como conservador de las colecciones reales y de los palacios, de los real sitios. Así que son 2 misiones distintas, pero la verdad es que, bueno, para Rubens, bueno, Rubens conocía muy bien Italia y Roma y es Rubens que pudo convencer al rey. Es un tema curioso que nunca hubo un interés. Bien, es verdad que venían músicos italianos de Nápoles, de Roma, a trabajar a la Capilla Real, pero nunca hubo un interés de enviar a Italia. Quizá porque no se consideraba que Italia, claro, ahora tenemos esta visión de que el barroco italiano musical era la ópera, era la preeminencia, pero quizá no se tenía esa visión desde aquí. Eso es muy interesante. Es decir, es muy interesante también cómo se veía desde España la música de fuera. Y tenemos testimonios, yo una de las cosas que hice también un tiempo fue recopilar testimonios de cortesanos españoles que iban a Italia y opinaban de la música. Y es interesantísimo lo aburrido que les parecía la ópera. Consideraban que era una aberración toda una obra de teatro cantada, les parecía algo inverosímil, les parecía sobreinstrumentada, faltaba teatralidad. O sea, es muy interesante. Y al revés, cuando vienen embajadores a Madrid y van al Salón de Comedias o van al Coliseo del Buen Retiro, les sorprende las formaciones tan reducidas, con 4 o 5 guitarras, arpas y unos cantantes vestidos de negro, digamos que entretienen a la familia real. Yo creo que también hay una cuestión de gusto y de concepto. Es decir, cuando leemos a teóricos como Nasarre o el propio Valls, ¿qué hacen en sus textos? Dicen, se refieren a esos grandes maestros de nuestro pasado y citan pues, a Morales, a Guerrero y también a Vivanco, en fin, autores que ellos consideraban como referencia. Yo tengo la sensación que para un maestro de capilla del 17, lo de ser moderno
En ciertos momentos, como Patiño, pues quizás se llevaba, pero hasta que hay un cambio mental y hay un repliegue sobre sí mismo. Y, por ejemplo, me sorprende la instrumentación que podemos tener en nuestras capillas. Pablo, tú que lo has estudiado también, Capilla Real, ¿cuántos bajones en el siglo XVII? Sí, no, dos había, ¿no? Había bajones, había todavía en los años 80 Todavía sí se mantuvieron cornetas, tiempos. sacabuches, cuando para un italiano en 1680, en fin, es el violín, es la ópera, es el sonido mucho más liviano, lírico, ¿no? Es decir, que creo que hay una cuestión de gusto que no podemos dejar de lado. No sé. Pero también de parte entre la cosa profana y la cosa sacra, porque me parece que quizás Italia podía, porque, perdón, por ejemplo, las colecciones de pintura, los cuadros que se traen desde Italia, bueno, a menudo son cuadros profanos, son mitologías que no se producen en España, mientras los cuadros religiosos se compran a los artistas españoles para las capillas, para las iglesias, para los oratorios. Y me parece que quizás se puede comparar con la música, y me parece que la música sagrada, la música religiosa española, no necesitaba la música religiosa italiana, que quizás parecía demasiado profana para la iglesia española de la época. Todo está en este equilibrio entre el mundo profano, el mundo de la corte, que también el mundo de la corte es muy religioso, y el mundo de la iglesia, bueno, que sigue siendo un comitente muy importante en la escena artística en España. Sí, no, es verdad. De hecho, recuerda la primera vez que se utilizan violines italianos en la Capilla Real, 1677, un escándalo. De hecho, con el Galán. patriarca de las Indias dice que estos extraños tañidos propios de comedias y tal, no del templo, evidentemente. Entonces, claro, se genera lo italiano, efectivamente, como bien dice Guillaume, es muy interesante, está muy vinculado a lo profano en ese sentido. Sí, yo en ese sentido hay una paradoja, ¿no? Porque a veces, bueno, yo creo que tiene mucha razón Guillaume también en esta distinción un poco entre estilos y también el público que encarga las obras o la institución que encarga la obra, ¿no? Porque cuando volvemos a pensar otra vez en la Capilla Real y quién está delante en la Capilla Real escuchando esa música, si nos vamos al banco de los grandes, pero también ocurre con la zona de los prelados, muchos de ellos han tenido carreras italianas. Es decir, si pensamos en el Consejo de Estado y en los grandes que están ocupando, que son un puñado de linajes, muchos han sido pues, como el duque de Osuna, yo trabajo más en la época de Carlos II, pero gobernador de Milán, y en la corte de Milán, el Palacio Regio Ducal tiene una sala de comedias, el Salone Margarita, que se hizo cuando pasó Margarita en 1598, y ahí se hacen comedias en italiano, comedias en castellano, se representan obras del Siglo de Oro, se introduce la comedia cantada, a finales del siglo hay representaciones operísticas y, por tanto, el duque de Osuna, el futuro almirante de Castilla, es decir, los grandes linajes, los Girones, los Enríquez, es decir, van asumiendo y circulando porque luego van a otros destinos en España o van a Bruselas, algunos porque eran un destino menos deseado, por lo menos hasta finales del XVII, como el duque de Alburquerque, están en la Ciudad de México. Entonces, van creando una circulación de sonidos porque en sus entornos ellos están acostumbrados a la Capilla Real de San Gotardo, a la Capilla Ducal de San Gotardo en Milán, pero también al salón de representación de comedias con música. Lo mismo ocurre evidentemente en Nápoles, en Palermo, en Mesina, en Bruselas, en Barcelona, en Valencia, en Lima, en Manila, con sus diferentes sonidos. Entonces, todas estas casas aristocráticas que tienen 300 personas están circulando conocimientos científicos, están circulando ideas culturales. Se decían que los que iban a Italia volvían libertinos, es decir, los aristócratas, que volvían ateístas, porque asistían a lo que eran las escuelas y las academias, presidían academias allí, donde se hacían grandes debates de temas filosóficos y se introducían conceptos, los médicos, de la revolución científica. Es decir, hay toda una circulación que impregna todas estas trayectorias cortesanas, porque con los grandes de España van ministros, van secretarios, va Diego Saavedra Fajardo, va también algunos de los grandes escritores del Siglo de Oro. Es decir, hay toda una circulación
que cree unos moldes compartidos y efectivamente luego en función de los gustos y de los espacios y del decoro y de la proporción al decoro, pues hay evidentemente distintas corrientes, ¿no? Pero yo veo en la monarquía de España un gran crisol de circulación y por tanto con reacciones y con debates y polémicas, pero un inmenso espacio de circulación que arranca a finales del siglo XV y que continuaría con la influencia italiana en el siglo XVIII, casi hasta el fin del antiguo régimen, ¿no? De hecho, fue Juan José de Austria, por ejemplo, el que trajo precisamente, el que tenía una trayectoria que había conocido. Todos los territorios, italiana, había gobernado todos los territorios europeos. Pues trae la música italiana a la Capilla Real. De hecho, Mm. intenta actualizar con ello la imagen del rey, muy necesaria en ese momento, Carlos II. Introduce la corbata francesa. Claro, y Mariana de Neuburgo, también con sus Sí, bueno, pues instrumentistas más adelante, alemanes. por supuesto. Sí, 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 no, al final- exacto, cambia la golilla, ¿no? Por la corbata, sí. por ejemplo, que tal, cambia la forma también del peinado, totalmente distinto a la francesa. En fin, sí, no, es... Pero yo me pregunto una cosa, de todos modos, ¿por qué Patiño no compuso ópera? O sea, ¿no le entraba en la cabeza nuestra ópera cuál es? Son los autos sacramentales, en cierto modo. Las comedias, música para comedias, pero el género preferido por Calderón son los autos. Claro. O sea, yo insisto que creo que hay también una cuestión de Pero, gusto y mentalidad. pero no, por ejemplo, él tuvo la opción de elegir las obras que fueran representativas suyas y por lo que deducimos, eligió música en latín. Y no en castellano. Y no en castellano. sus Es villancicos. decir, ¿por qué? Porque la música en latín tenía, digamos, un peso de prosperidad, o sea, de posteridad, mejor dicho, y de, digamos, que era algo que quedaba. El villancico era más del momento, era un género mucho más inmediato. Una comedia era algo también muy inmediato, estaba muy ligado a una celebración, a un evento. Es decir, es muy interesante eso, efectivamente. O sea, hoy le damos mucha importancia, pero en ese momento yo creo que tenían más visión por digamos, la obra importante era la obra en latín. Sí, bueno, Hay otro ejemplo que podemos discutir, es el ejemplo de la literatura y del teatro, porque, por ejemplo, la literatura picaresca española se exportó muy bien y por toda parte. Y el teatro español, por ejemplo, especialmente en Francia, especialmente en la corte de Luis XIII, de Luis XIV, fue totalmente, bueno, que Racine, Corneille, todos ellos copiaron totalmente el teatro español en su estructura como en su contenido. Y también el propio rey Luis XIV, la Galerie de Glace es el Salón de los Espejos, el Roi Soleil es el Rey Planeta. Así que hay como un fenómeno de invisibilización de la influencia española afuera de España. Es un fenómeno muy raro que no puedo explicar. Bueno, claramente el protagonismo francés en este caso, pero es muy interesante. Y también en la música francesa del reino de Luis XIII, con Marin Marais o más adelante con Lully, son piezas que se llaman cosas de España, no me acuerdo, o Chacón, así que las palabras son españolas o los temas son españoles. Bueno, es la única influencia que conozco en la música en Francia, por lo menos. Bueno, en esta línea ha salido una pregunta, han salido varias preguntas y varios comentarios hablando del barroco, ¿no? Del barroco meridional como algo singular y no solo como un hecho histórico, sino como una cosmovisión, como un modelo. Hay varios comentarios que han entrado de uno de los asistentes. No sé si quieren añadir algo al respecto de esto, ¿no? Bueno, yo simplemente, sin meterme en terrenos artísticos, pero había un proyecto muy interesante de barroco financiado por los organismos de investigación canadienses que se dirigía desde la Universidad de Montreal, y ese barroco mestizo, ¿no? Es decir, cómo al siglo XXI le aporta tanto ese barroco. Hemos hablado también de ritmos que vienen de América y que influyen en la música española del siglo XVII. Es decir, esa hibridación, ¿no? Que también pasa en el terreno, lógicamente, de la pintura, ¿no? Es decir, las devociones, cómo empiezan en el siglo XVI en el espacio americano, como, digamos, con un molde italiano muy fuerte, y cómo se van hibridando y cómo en el siglo XVII y XVIII ya la representación no tiene nada que ver, aparecen estas vírgenes, estos niños con atributos
pues incas, mexicas, etcétera, y parece todo un universo iconográfico totalmente distinto que regresa y que está, por ejemplo, en las descalzas reales. Nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre América en Madrid y es cómo se americaniza Madrid desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Es decir, esas transformaciones, ¿no? Entonces yo creo que el barroco a veces es un espacio de mestizaje donde los continentes van aportando y yo creo que es muy interesante pues, en esa monarquía que tiene pues, una fuerte impronta pues, en América y también en Asia, y cómo los continentes no son sujetos pasivos, sino son sujetos activos que tienen una profunda influencia musical, ¿no? En esta línea, este mismo asistente nos pregunta, Patiño Calderón, ¿no se aprecia entre ellos una comunidad no solo de concepción, sino también de retórica? ¿No resultaría interesante un monográfico con la obra Romance de Carlos Patiño? Que es Bueno, el próximo interesante. proyecto. Parece que nos han leído el pensamiento porque el próximo proyecto que hemos sometido a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Promoción Cultural, es precisamente un monográfico sobre villancicos, tonos A4 de Carlos Patiño, que es cierto, yo estoy maravillado porque están saliendo muchas informaciones y volviendo al compositor, también me parece curioso que por una parte Patiño hubiera sabido crear ese idioma tan propio de la Casa de Austria. Es decir, lo que os leo a los historiadores, ¿no? La pietas austríaca, esa devoción. Y bueno, con los músicos trabajamos en los ensayos, que no le he dicho, les doy las gracias aquí a los que estén escuchando, porque hicieron un trabajo muy, muy, muy riguroso, duro, en circunstancias muy difíciles en Portugal en plena pandemia, entre la primera y la segunda ola. Pero bueno, lo que trabajamos más, y creo que al final lo logramos trasladar al disco, es esa traslación del contenido. Y ahí vuelvo a Calderón. Para Calderón, el concepto, la palabra es esencial en toda su obra. Es un autor que cuando tiene que componer obras líricas, lo hace con Juan Hidalgo, curiosamente, pero al que creo yo que le mantiene muy a raya. Es decir, Hidalgo en sus obras, en los Celos donde el aire matan, o Las fortunas de Andrómeda de Perseo, o La púrpura que no conocemos, La púrpura de la rosa, yo creo que le exige al compositor que lo que debe primar siempre es la retórica, es la palabra. Pero eso no es exclusivo de Hidalgo. En Patiño, justamente, yo creo que esta selección de piezas nos demuestra que es un autor que da la máxima importancia a cada palabra, a cada sección de un salmo. Cuando hay digamos, María Mater, como decía antes, cada sección, Reina en nuestros corazones, Valle de lágrimas, Reina del cielo, todo tiene un carácter distinto, hay una atención mínima y muy precisa a cada afecto. Y por eso creo que Patiño bebe de ese contexto general en el que importa menos lo ostentoso, superficial. No sé si soy excesivo diciéndolo, donde se busca más, bueno, al final es música devocional, ¿no? Para ser utilizada para hacer esa liturgia más solemne. Que es fundamentalmente algo muy distinto al concepto de música teatral. No sé si os parece que soy muy tradicional. Sí, no, pero lo que pasa es que yo, efectivamente tienes toda la razón, pero en la música en latín, en el disco, la forma, lo que tú dices, la forma en la que compone cada palabra, hay momentos realmente de una riqueza tremenda. En las notas pongo un ejemplo del lado de Jerusalén, este momento velociter currit sermo eius, velozmente corre su palabra, como convierte el velozmente en un fluir de notas y el corre su palabra lo convierte en un momento estático, pero todo esto hablamos en 10 segundos, o sea, una cosa de una riqueza en 10 segundos asombrosa, o sea, tremenda. Y vas analizando con calma la música y además la interpretación se presta a ello porque habéis hecho una interpretación muy cuidada en todas estas cosas y es una música riquísima en esos detalles. O sea,
era también la de capitán, es decir, digamos que aquí encontramos este tipo de momentos que parece que se para todo, también es muy típico de capitán. Estos solos que comentabas frente a un grupo de voces o de voces e instrumentos, también muy típico de capitán, pero Patiño es un compositor que tiene su propio estilo y lo hace de una forma exquisita y bueno, y incluso en lo que hemos escuchado antes, la secuencia de Pentecostés, se escuchaba también esos momentos también casi que estáticos, dinámicos, estáticos, una música muy variada, sorprende mucho. Sí. Bien, vamos cerrando y hay aquí, me gustaría cerrar con un comentario que ha aparecido en el chat de preguntas y que nos hace un tal Jesús Patiño conquense de Santa María del Campo Luz. Entonces, es una nota simpática y que quiere agradecer a la labor que ha desarrollado Albert con esta iniciativa, con este disco. Y bueno, de una manera pues muy simpática y muy sencilla, pues nos dice que le hace mucha ilusión y que está empeñado en esa labor también de reconocimiento de Carlos Patiño. Entonces, por mi parte, creo que si no hay ninguna cuestión más, agradecer a Guillaume, a Antonio, ¿no? A Pablo y a Albert, ¿no? Acompañarnos esta tarde para enmarcar de una manera pues, tan erudita y a la vez, pues yo creo que ha surgido un debate muy interesante, muy dinámico y que se han quedado muchas cuestiones y muchas preguntas por contestar, pero que se han lanzado otras, que es bueno que cuando acabe una sesión de estas características uno se quede con ese gusanillo y esas ganas, ¿no? de seguir investigando, de seguir aportando y de motivar en este ámbito de la musicología la investigación y el trabajo de difusión de una música como la hispánica del siglo XVII en este contexto en el que nos hallamos, dando las gracias nuevamente a las instituciones y personas que han estado detrás de estos proyectos, como son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Comunidad de Madrid y la Universidad de Navarra, que esta tarde nos ha acogido y que por suerte hemos podido acoger como investigador a Albert. Muchas gracias también a Guillaume por tu conexión online desde Nueva York. Ojalá la próxima vez podamos tenerte aquí personalmente. Muchas gracias y por mi parte nada más. Buenas tardes y también al público asistente, que me consta que es numeroso, pues muchísimas gracias por su atención, sus preguntas y sus comentarios.